Buenos días, hermanos. O debo decir buenos días. Feliz Día de las Madres. Las madres, a todas las madres ahí. Ya conseguimos hace tiempo regalos para todas las madres, pero lamentablemente no estamos reunidos. Pero más tarde, cuando estamos reunidos, vamos a entregar los regalos para el Día de las Madres. Espero que puedan pasar un buen día con la familia y que va a pasar un día muy feliz. Entonces, ya yo creo que ustedes saben que tenemos otro nieto, George Adler Lovely, que nació de Mamie hace como 4 días. Nació el nuevo bebé y entonces está bien, está saludable, va bien y llorando, comiendo y durmiendo. Entonces es una gran bendición. Y entonces ya otra vez tengo que decir feliz Día de las Madres a todas las madres. Espero que puedan pasar un día muy especial. Y esta gran bendición de ser madre es una bendición de Dios. Entonces hoy vamos a seguir en el libro de Juan, algunos anuncios. Ya este martes es el Food Bank en la iglesia. Entonces lo mismo como últimamente le van a llevar una caja de comida a su carro y no tiene que entrar por la causa del virus. Entonces ya eso es la situación en el momento y no sé precisamente cuánto tiempo vamos a hacerlo así, pero si tiene cualquier preguntas, siempre pueden llamar o textear al hermano Félix y él puede darle todos los detalles sin problema. Entonces hoy vamos a seguir en el mismo ritmo en el libro de Juan y tenemos, si quieren mirar en su Biblia, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14 y el versículo 7 es donde vamos a empezar hoy. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14 y el versículo 7. Entonces, ya gracias Señor, estamos empezando a tiempo hoy. La semana pasada tuvimos un problema técnico, pero hoy, gracias a Dios, todo está bien. Entonces, vamos a ver. Muy bien. Entonces, si lo tiene en su Biblia, Juan, capítulo 14 y el versículo 7. Recuerden, hermanos, si desea mandar sus ofrendas y diezmos, pueden mandarles directamente a la iglesia, pero ponga Iglesia Bautista de Tri-City. De esta manera van a saber en la oficina que es para la iglesia en español. Muy bien, hermanos, vamos a seguir este capítulo 14 de Juan, versículo 7. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstrenos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrenos al Padre? ¿No crees que soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias en este día por tu gran amor hacia nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor, que tenemos la palabra de Dios. Gracias que tenemos el Espíritu Santo para enseñarnos y guiarnos.
Gracias, Señor, que tenemos la comunión de los hermanos en la iglesia local. Te damos gracias por todas las bendiciones y los privilegios que tú nos has dado como los hijos de Dios, como seguidores de Cristo. Señor, pedimos en el día de hoy que el Espíritu Santo nos va a hablar y que podemos acercarnos más a ti, que podemos aprender lecciones importantes para nuestra vida. Y Señor, ayúdame con mi voz y también con mi energía para dar el mensaje bien para ti, para que Cristo sea glorificado en todo y que la gente de Dios sean edificados. También si alguien está escuchando que no conoce a Cristo todavía, que el Espíritu Santo puede obrar para traer la persona a ti. Pedimos todo eso en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, hoy queremos hablar en este Día de las Madres y déjenme felicitar a las madres otra vez. Vamos a hablar de los privilegios del creyente que encontramos en este pasaje. Los privilegios del creyente. Número uno, que Cristo habla aquí, es que el creyente conoce al Padre ahora. El creyente conoce al Padre ahora. No tenemos que esperar hasta más tarde, sino ahora mismo podemos conocer al Padre. Interesante que esta palabra, traducido conocer o saber en nuestra Biblia en español, se encuentra 141 veces en Juan, bastante veces. 141 veces en el libro de Juan, esta palabra que traduce saber o conocer. Entonces, hay 4 niveles de saber o conocer que encontramos. Número 1 es saber un hecho. 2 y 2, 4. Es un hecho. Uno lo sabe o no lo sabe. 5 por 5 es 25. ¿Verdad? Sabemos que la Tierra va girando alrededor del Sol. Esos son sencillos hechos que uno puede saber. El próximo nivel es entender la verdad detrás de un hecho. Quiere decir más detalles acerca de por qué y cuál es el propósito y todas estas cosas. Como muchas cosas en la Biblia, hay hechos, pero también hay un nivel más profundo para entender acerca de los hechos. Por ejemplo, Cristo murió por los pecadores. Eso es un hecho. Es un hecho. No hay duda, la Biblia nos dice. Pero el entendimiento un poco más es por qué. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la necesidad? Entonces uno puede saber que Cristo murió por los pecadores porque los pecadores fueron perdidos en sus pecados y estaban en el camino hacia el infierno. Entonces, además, que Cristo murió por los pecadores por el amor de Dios. Por amor, Dios mandó a Cristo para salvar a los pecadores. Entonces, eso es un nivel más profundo que sencillamente saber el hecho. Después, la idea de conocer. Eso es tener una relación con una persona. Conocemos a alguien. Conocemos. Muchas veces conocemos personas de una manera muy casual, muy superficial. No les conocemos de una manera profunda, solamente le hemos conocido, sabemos su nombre, tal vez un poco acerca de ellos, pero no vamos a decir que tenemos un conocimiento íntimo. Eso nos lleva al 4 nivel. Eso es una comunión más profunda con una persona. Cristianos queremos tener una comunión profunda con nuestro Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ya miramos 4 niveles. Saber un hecho, saber con un poco más de entendimiento acerca de un hecho,
conocer una persona o conocer más profundamente. Entonces, Cristo dice aquí, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, inmediatamente eso causa una pregunta en la mente de Felipe. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Cristo dijo que puede conocer al Padre y un gran privilegio del creyente. Y Felipe dice, bueno, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Estamos bien, estamos satisfechos con esto. Y Jesús le dice algo muy interesante. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ajá. Entonces Cristo está haciendo una pequeña lógica aquí. Primero él dice, Felipe, ¿no me ha conocido a mí? Claro, Felipe y los otros discípulos tenían el privilegio de actualmente andar y vivir con el Señor Jesucristo por algunos 3 años. Muchas veces día y noche. Y entonces tenía una oportunidad de conocer a Cristo bastante por estar con Él. Y por eso Cristo dice, tanto tiempo que estoy vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cuál es la idea de esta pregunta? Bueno, entonces el que ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Felipe, me has conocido a través de estos años. Entonces, si tú has visto a mí, tú has visto al Padre. Y eso es una gran bendición, porque sabemos que la Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás, hablando particularmente del Padre. Pero aquí Cristo dice que si ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Cristo vino como la imagen exacto del Padre. Y si los discípulos miraron a Cristo, ellos han visto al Padre también. Y por eso Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Plenamente Cristo está diciendo, si uno ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Después, él va un poco más profundamente en la explicación. Él dice, ¿no crees que soy en el Padre y el Padre en mí? Aquí entramos en otra vez en el misterio de la Trinidad. La Santa Trinidad tenemos 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, pero un solo Dios en 3 personas. Entonces la comunión entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es una comunión eterna y una comunión perfecta. Y a través de toda la eternidad no había un roto en esta comunión. Y la única vez que podemos entender que había alguna clase de roto en esta comunión fue cuando el Padre, como si fuera, dio la espalda a su Hijo cuando estaba derramando la ira de Dios en contra del pecado de nosotros, que el pecado estaba cargado en Cristo nuestro Señor, que fue el sustituto para nosotros, el Cordero de Dios. Entonces, eso sería el último momento cuando Cristo gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero aparte de eso, la comunión es una comunión perfecta entre Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Por eso Cristo dice aquí, no crees que soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, si uno ha visto al Hijo, uno ha visto al Padre también. Entonces, Cristo dice también, hablando de esta relación, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí,
Él hace las obras. Entonces, la relación entre las obras que Cristo hizo y el Padre, y lo que Cristo dijo y el Padre. Él dice plenamente que estas palabras que Cristo habló por el mismo Padre. Porque Él dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Bueno, y está. Una comunión tan íntima que lo puede expresar que el Hijo mora, está en el Padre y el Padre está en Él. Y dice que el Padre mora en mí, dice Cristo, y Él hace las obras. Entonces, en versículo 11, Cristo dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Él dijo que deben creer eso. Y nosotros debemos creerlo también. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y porque por las obras fueron obras milagrosas, pero también, como él ha dicho, las obras fueron por el Padre en Cristo. Entonces, eso es el gran privilegio que tenemos como creyentes, que ya hemos visto a Cristo, hemos visto al Padre. Ahora, tal vez usted pregunta, pero pastor, usted y yo nunca hemos visto a Jesucristo con estos ojos. Eso es cierto. No como los discípulos que vivieron con Cristo por 3 años, caminando en todos lados, escuchando sus enseñanzas, mirando sus milagros, testimonio de su resurrección personalmente. Nosotros no hemos tenido estos privilegios, pero nosotros sí podemos mirar al Señor Jesucristo a través de su palabra y a través de las obras que Él hace en este mundo en el día de hoy. Cada vez que alguien viene a Cristo, eso es un gran milagro de Dios. Porque ciertamente, cuando una persona viene a Cristo, hay un muerto que está resucitado espiritualmente. Y solamente Dios puede hacer eso. Entonces, en el día de hoy, no podemos ver a Jesucristo con los ojos físicos, pero podemos verle con los ojos de fe por la palabra de Dios y también por las obras que Cristo hace construyendo su iglesia en el día de hoy. Muy bien, también otro gran privilegio que vamos a ver, dice aquí, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿okay? Creyendo en Cristo, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y entonces Él iba al Padre. En muy poco tiempo después de este momento, recuerde, estos capítulos, el 13, 14, 15, 16, 17, todos por la noche antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde eso. Es una sección bastante larga en que Cristo enseñaba a los discípulos. Ya Judas había salido para hacer su obra de maldad, para traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Pero los discípulos estaban ahí. Cristo estaba dándole muchas enseñanzas para prepararles para lo que iba a venir. Eso es que Cristo iba a morir, iba a resucitar el tercer día y después de 40 días iba a ascender al cielo otra vez. Y ahí Él iba a sentarse a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Pero en este momento quiere preparar a los discípulos y hablarles de algunos grandes privilegios. Estas obras en la época apostólica, cuando había estos apóstoles, ellos hicieron muchos de los mismos milagros como Cristo. Ellos sanaron, ellos echaron demonios, ellos levantaron los muertos. Y en la época de los apóstoles, eso fue para señales de confirmación que el evangelio fue verdaderamente de Dios. Pero una vez que murieron los apóstoles, y ya tuvimos la palabra de Dios completa, una vez que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, entonces no había necesidad de estos milagros, señales,
milagrosos, espectaculares, porque ya tuvimos en nuestras manos la santa palabra de Dios. Y entonces, muy importante eso. Si usted recuerde, cuando Lázaro el rico, y Lázaro fue al cielo y el rico estaba ahí en el infierno, pero podría ver a Lázaro y a Abraham, padre Abraham, y pidió que Abraham no solamente permite a Lázaro de poner una gota de agua para refrescar la lengua, el sed del rico, sino que él iba a mandar a Lázaro a los 5 hermanos del rico que todavía estaban vivos. Y el deseo del rico fue que no vengan al lugar de tormento como él, en el infierno, en la llama. Y Abraham dijo, bueno, tiene Moisés y los profetas, eso es la palabra de Dios. Pero el rico dijo, no, pero si uno regresa de los muertos, van a creer. Y Abraham dijo algo muy importante. Si no creen Moisés y los profetas, no van a creer, aun cuando uno regresa de los muertos. Y eso es precisamente la verdad, porque Cristo resucitó de los muertos y muchos no creyeron. Entonces es por la palabra de Dios, es por la palabra de Dios que en el día de hoy miramos Dios obrando, el Espíritu Santo obrando. All right, vamos a ver entonces, el segundo privilegio es que el creyente puede ir a Dios directamente. El creyente puede ir a Dios directamente. Vamos a ver aquí, dice aquí en el versículo 13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí está la promesa que podemos ir al Padre en el nombre de Jesucristo. Ya el camino está abierto. No tenemos que ir por un intermedio, solamente uno, y eso es el Señor Jesucristo. Es el único intermedio entre Dios y el Dios hombre, Jesucristo. Y entonces, eso es muy diferente, porque recuerde en el templo, el tabernáculo y después el templo en el Antiguo Testamento, había 3 secciones. La primera sección, todo el mundo podría entrar. La segunda sección, el lugar santo, fue únicamente para los sacerdotes. Pero el tercer sitio, lo más interior, el lugar santísimo, el santo de los santos, solamente el sumo sacerdote podría entrar una vez por año con la sangre del sacrificio para el pueblo. Y entonces, en el día cuando Jesucristo murió, usted recuerde lo que pasó con la cortina que separaba el lugar santísimo de los otros. Y esta cortina, que fue una cortina bien gruesa, bien fuerte, fue roto desde arriba hasta abajo. Después que Cristo había dicho, consumado es, y Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Ya la cortina fue roto desde arriba y abajo. Y el simbolismo de eso es que la entrada ya está para todo el mundo a través de Jesucristo. A través de Cristo podemos entrar delante del trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Y Cristo está diciendo básicamente eso aquí. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Claro, siempre cualquier versículo en la Biblia no podemos tomar en isolación o aislado de los demás enseñanzas. Por ejemplo, el nombre de Cristo es nuestra autoridad para ir delante del Padre. Pero también hay otras cosas que la Biblia dice que son como requisitos de la oración si Dios va a contestar la oración. Por ejemplo, tenemos que orar en fe. Tenemos que orar en fe. La Biblia dice en un lado que si faltamos sabiduría,
debemos pedir a Dios que nos da sabiduría abundantemente, pero tenemos que pedir con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no pedimos con fe, entonces no vamos a pensar que Dios va a contestar. Además, Salmo 67 y el versículo 18. Salmo 66 y el versículo 18 dice esto. 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Quiere decir, si estamos agarrando, guardando pecado en nuestro corazón, que no hemos pecado, que no hemos dejado, entonces el Señor no está obligado de escuchar nuestra oración. Al menos sea la oración confesando y pidiendo perdón para este pecado. Entonces tenemos que orar siempre con amor y obediencia. Amor y obediencia. Si amamos a Dios, no vamos a guardar y agarrar pecado. Hermanos, pecado es algo que lamentablemente nosotros cometemos todos los días. Pero la Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados. Si lo hacemos, Él es justo y fiel para perdonarnos de todo pecado. Y siempre recuerde, cuando uno viene a Cristo, como un pecador perdido y arrepentido, y uno viene a Cristo para ser salvo, pidiendo perdón, pidiendo la vida eterna, pidiendo la salvación, uno es justificado. Y eso es que Cristo lleva todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y lo ponen en su cuenta. Porque Cristo pagó todos estos pecados una vez y para siempre. Y también Dios pone la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Entonces ya estamos justificados. Pero en cuanto al proceso de santificación en nuestra vida diariamente, nosotros tenemos que estar confesando nuestros pecados para mantener la buena comunión con Dios. Y de esta manera, para no poner obstáculo a nuestras oraciones, tenemos que también confesar nuestros pecados. Amamos entonces la palabra de Dios y deseamos obedecer lo que Dios dice en esta palabra. Mire conmigo en el libro de Job y el capítulo 23 y el versículo 12. Job 23, versículo 12. Dice aquí, del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces Job está diciendo aquí que tiene un gran deseo para la palabra de Dios. Y eso debe ser lo mismo para usted y para mí. Como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, debemos tener un gran deseo para la palabra de Dios. Él dijo del mandamiento, de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Comida es muy importante. Nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos un gran deseo de comer todos los días. Comida es muy importante. Pero Job dice aquí, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Además, recuerde lo que Cristo dijo cuando citó la escritura a la tentación con el diablo. Él dijo, no solo por pan vivirá el hombre, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez, comparación entre la comida y también la palabra de Dios. También en el libro de Filipenses capítulo 4 y versículos 6 y 7. Mire lo que Cristo, la palabra de Dios dice aquí. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando oramos, creyendo que Dios escucha y Dios contesta, vamos a recibir muchas bendiciones. Dice que en vez de estar afanosos, preocupados, nerviosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, siempre dando gracias a Dios por las oraciones que ha contestado y también por las oraciones que va a contestar. Eso es muy importante. Y si vivimos de esta manera, la paz de Dios, ¿qué clase de paz? Que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y esta paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Qué clase de promesa es eso de la oración? Si nosotros pedimos a Dios con fe, ya con un corazón limpio delante de Dios, entonces sabemos que Dios va a hacer grandes cosas y con acción de gracias. Y aquí si pedimos en oración en vez de estar afanosos y preocupados, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremenda promesa que tenemos aquí en cuanto a la palabra de Dios y la oración. Entonces, finalmente, en cuanto a este gran privilegio de ir directamente a Dios en oración, debemos orar, como dice aquí en 13:14 de Juan 14 otra vez. Cristo dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Porque para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cristo está recordándonos que nosotros tenemos este gran privilegio de ir directamente a Dios por medio de la autoridad de Jesucristo. Todo lo que pidieres. Y eso es siempre y cuando la petición está de acuerdo con la palabra de Dios. Y eso vamos a ver en 1 de Juan en un momento. Pero a orar en la autoridad de Cristo no necesariamente quiere decir que en el fin decimos en el nombre de Cristo, aunque no hay nada malo en eso, si lo estamos orando, pensando lo que estamos diciendo, para recordarnos que sí, es en la autoridad de Cristo que estamos orando. Pero toda la oración, desde el principio hasta el fin, y cada oración que hacemos, recordamos que lo hacemos en la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es Él que murió en la cruz y ganó la salvación para nosotros. Es Él que resucitó de los muertos y porque Él vive, nosotros también vamos a vivir. Y vamos a mirar en 1 de Juan un momento estos versículos que dice que siempre debemos orar así, ¿verdad? Capítulo 5, 1 de Juan, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, ¿sí? En el nombre, en el Señor Jesucristo, en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ahí está. Una promesa muy grande acerca de la certeza que Dios va a contestar la oración, pero entonces la clave es que pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Eso es la cosa acerca de la oración. No estamos intentando de causar o forzar a Dios de hacer algo que Él no quiere hacer. Algo queremos nosotros y Él no quiere. Eso no es la idea. En la oración estamos poniéndonos de acuerdo con lo que Dios quiere, con la voluntad de Dios. Por eso es una buena idea usar la palabra de Dios cuando estamos orando.
porque sabemos que Dios va a honrar a su palabra y vamos a expresarlo de una manera muy bíblica cuando usamos la palabra de Dios en nuestras oraciones. Pero eso es un tremendo privilegio que tiene el creyente, que puede ir al Padre directamente a través de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Siempre en la autoridad de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a seguir un poco más aquí con el privilegios que tenemos en Cristo. All right, vamos con el versículo 16. Déjame ver otra vez a Juan, capítulo 14. Ok. All right, vamos a mirar en el versículo. Y Cristo dijo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso es otra cosa que tiene que ver con la oración. Es para la gloria de Dios. Y cuando Dios contesta la oración, eso es algo para traer gloria a Dios. No solamente para la ayuda y el beneficio de nosotros, sino para traer gloria al nombre de Dios. Y después de todo, eso es el propósito último para nosotros y toda la creación, para traer gloria a Dios. Y eso incluye nuestras oraciones que pueden traer gloria a nuestro Señor. Entonces vamos a seguir con el 15. Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso también tiene que ver con la idea de oración y también la idea de conocer a Dios. Vamos a amarle y una gran muestra de nuestro amor es que guardamos sus mandamientos. Nadie, ningún cristiano guarda los mandamientos perfectamente, pero debemos tener este deseo de siempre hacer lo que Dios quiere, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro primer amor, ¿verdad? Y debemos amarle, y entonces si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Ok, entonces, este otro privilegio que tenemos, que Cristo está hablando, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. All right. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver con la idea que pronto Cristo iba a salir de la tierra. El próximo día iba a crucificarle a los judíos y los romanos. 3 días más tarde iba a resucitarse los muertos. Y 40 días más tarde iba a ascender al cielo a la diestra de Dios otra vez. Entonces está enseñando a los discípulos que ellos no van a quedar solos. Y es lo mismo en el día de hoy. Usted y yo no somos solos. Cristo no está dejándonos solos. Dice, yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, otro consolador. Esta palabra, paracletos, consolador, en el griego, paracletos, es hablando de una persona que viene al lado de uno para ayudarle. Y Juan es el único que usa esta palabra en el Nuevo Testamento y habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene un ministerio muy grande. Él nos anima, nos da consuelo para seguir adelante en la batalla de la vida. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos da poder, el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios, por eso se llama el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. Cristo le llamó y el Espíritu Santo, y es un punto muy importante, hermanos,
que a través de mi vida cristiana, varias veces he tenido gente decir, bueno, yo creo que el Señor desea que yo haga eso, pero es algo en contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo digo, mira, pero mire lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no está en favor de eso. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo le va a guiar para hacerlo? Si Dios ha dicho que no está bien. Pero tantas veces la persona me dice, bueno, no me importa, yo sé que Dios me está diciendo. Bueno, si alguien nos dice eso, ¿qué vamos a pensar? Vamos a pensar una cosa, que eso no es posible, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios. Y todo lo que el Espíritu Santo va a guiar en la vida de un creyente tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Y él se llama el Espíritu de verdad. Mire conmigo en un momento, por un momento, en 2 de Timoteo, capítulo 3. ¿Ok? Versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Desde el principio de Génesis hasta el fin de Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir que cuando Génesis dice que Dios creó todos los cielos y la tierra en 6 días, eso es precisamente lo que pasó. No hay ningún lugar para tratar de negarlo o tratar de alegorizarlo. Es lo que pasó. Y cuando la Biblia dice que los milagros pasaron como pasaron, eso es precisamente la verdad. Porque toda la palabra de Dios es inspirado por Dios. Y la Biblia dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 4 tremendos usos de la palabra de Dios y la meta a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso quiere decir enteramente preparado para toda buena obra. Que somos completos en el sentido que estamos listos, preparados, capacitados para hacer toda la buena obra que Dios desea que nosotros hacemos. Y eso es el trabajo de la palabra de Dios. La palabra de Dios obrando en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces es inspirado la palabra de Dios por el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos enseña esta palabra y el Espíritu Santo nos guía para seguir esta palabra. Ahora, si usted y yo deseamos que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, tenemos que glorificar a Cristo y tenemos que tener la palabra de Dios como una prioridad. El Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo. También el Espíritu Santo vino para iluminar y para promover la palabra de Dios y el mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio. Y eso es muy importante para nosotros, hermanos, que el Espíritu Santo es un gran privilegio para nosotros como creyentes de tener el Espíritu Santo morando adentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo obra grandemente a través de la palabra de Dios. Y usted y yo como creyentes nunca debemos pensar, bueno, yo tengo el Espíritu Santo, no necesito la palabra de Dios. No, eso sería un gran error, porque el Espíritu Santo usa la palabra de Dios en nuestras vidas. Y lo más que tenemos de la palabra de Dios, lo más que el Espíritu Santo puede usarlo en nuestras vidas diariamente. Debemos ser llenos del Espíritu. ¿Y qué quiere decir lleno del Espíritu? Lleno del Espíritu quiere decir que somos controlados
por la palabra de Dios. Porque lleno no es un asunto de volumen o cantidad, es un asunto de control. Lleno del Espíritu Santo quiere decir que Él nos está controlando, guiando, enseñando, y Él lo hace por la palabra de Dios. El Espíritu de verdad, que Cristo le llama el Espíritu Santo aquí, usa la palabra de Dios para guiarnos en su voluntad y para hacer la obra de Dios. El Espíritu Santo mora adentro de cada creyente. El cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo. Entonces recuerde, donde va su cuerpo, ahí donde va el Espíritu Santo como creyente, y Él está con usted y conmigo todo momento. Y siempre debemos recordar eso. Nos puede animar de hacer lo correcto y puede desanimarnos de hacer lo incorrecto. Siempre recordamos que el Espíritu Santo mora adentro de nosotros y Él es el Espíritu de verdad. Y entonces, y nos enseña, nos guía en la palabra de Dios para estar perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y es un gran privilegio que el Espíritu Santo mora adentro de nosotros como creyentes. All right, vamos a regresar aquí a Juana un momento. Bien, finalmente esta mañana, y eso también tiene que ver con este asunto, que el Espíritu Santo mora en nosotros, es que Cristo dijo en versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Que ya está diciendo a Cristo diciendo a ellos que Él iba a salir y donde Él iba, ellos no podrían venir ahora, pero más tarde sí. Pero también Él dice aquí, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendré a vosotros. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Y esta palabra huérfano es una palabra y pensamos de este asunto, un huérfano, es muy triste, muy triste. Yo miré en la computadora y para la información y está estimado que en el mundo hay más que 140 millones de huérfanos. Claro, en esta definición el huérfano es un niño que ha perdido uno de sus padres. Y eso incluiría entonces hogares donde hay un padre. 140 millones de eso. También está estimado que en el mundo hay lo que ellos llaman el doble huérfano. Eso es el niño que ha perdido sus dos padres. Dice que hay por lo menos 30 millones. Si usted puede imaginar 30 millones de estos niños que no tienen ni padre ni madre. Es muy triste cuando consideramos esta situación. ¿Y cuántos huérfanos están muriendo cada día y cada mes y cada año? Dicen que, hablando del huérfano, si tiene por lo menos un padre muerto, hay como 60 millones en Asia. Y tal vez el sitio donde más grande, después hay mucho en África también. Pero la idea de huérfano, que uno está dejado solo. Los padres, la mayoría de las veces, han muerto, sea por guerra o por enfermedad, y ya dejan a estos niños sin alguien para amarles, alguien para cuidarles, y muchas veces están en situaciones muy difíciles. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso quiere decir que por el Espíritu Santo, Cristo no nos va a dejar solo. Él está con nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces aquí hoy, hermanos, en este Día de las Madres, déjame animar a todas las madres otra vez, felicitarlas, porque ustedes son personas muy importantes y muy especiales. Y pedimos que la bendición de Dios sea
sobre cada uno de ustedes grandemente en el día de hoy y cada día del año. Y si hay alguna madre que todavía no ha confiado en Cristo, pedimos y esperamos con todo deseo que usted pone su fe en Cristo en el día de hoy. Qué tremendo día para confiar en Cristo en el Día de las Madres. Porque recuerde, Cristo es el único que murió en la cruz por usted. Nadie más. Cristo murió en la cruz y 3 días más tarde Cristo resucitó de los muertos. Y Él invita a todos, ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Entonces, esa es la invitación de Cristo. Y si viene a Cristo hoy, clamando a Él para el perdón del pecado y la vida eterna, y Él dice, todos que vienen a mí, no le voy a echar fuera. Esa es la gran promesa de Cristo. Y como los creyentes, Cristo no nos ha dejado huérfanos. Ya tenemos el Espíritu Santo. Ya podemos, por la autoridad de Cristo, ir directamente a Él. Ya hemos conocido al Padre a través de Cristo. Aunque en el día de hoy nunca hemos visto a Cristo físicamente, hemos visto al Señor Jesucristo por los ojos de fe a través de la palabra de Dios. Amén. Bueno, hermanos, yo sigo pidiendo sus oraciones para mi salud. Yo doy gracias, Señor, que ellos hicieron buen trabajo con el corazón, pero todavía me está dando problema con el esófago y también la respiración, y eso también afecta la voz, como ustedes pueden notar. Pero pedimos que el Señor va a tener misericordia y va a tocar mi cuerpo, además que va a dar a los doctores mucha sabiduría para ayudar en este asunto. Muy bien. Bueno, hermanos, eso es todo el mensaje para el día de hoy. Vamos a orar y después ya yo espero que pueda pasar un tremendo día de las madres. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por el gran amor que tú has mostrado hacia nosotros en Cristo Jesús. Gracias por estos grandes privilegios que hemos visto hoy. Todo lo que tenemos a través de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que podemos conocer el Padre, porque si hemos conocido el Hijo, hemos conocido el Padre. Además, que podemos ir directamente a Dios en oración a través de la autoridad de Cristo. Y también que tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Cristo no nos ha dejado huérfanos. Él está con nosotros. Señor, pedimos tu bendición sobre todas las madres. Bendíceles, dales lo que necesitan en el día de hoy y cada día. Y que ellos pueden acercarse mucho a ti. Y que todos los padres pueden ser una bendición a la madre, ayudarles. Y Señor, que este día sea un día muy feliz en las familias. Y Señor, que sea un día en cuanto Cristo está glorificado. En el nombre de Él pedimos todo. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias por compartir esta mañana en el servicio. Y esperamos, por la gracia del Señor, que el mensaje sea una gran ayuda y bendición a cada uno de ustedes. Bueno, que Dios la bendiga.